Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte declaró que se apegan a la Constitución disposiciones de Tamaulipas que regulan el juicio de procedencia. La primera sala de la Corte determinó que es inconstitucional reducir los fondos destinados a la atención a víctimas. La segunda sala estableció que se apegan a la Constitución disposiciones que fijan topes máximos a las afores. La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoce que nadie tiene el monopolio de la solución para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. El Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con el fuero constitucional de servidores públicos. El martes, por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró constitucional que el Congreso de Tamaulipas fijara como definitivas e inatacables sus resoluciones de no homologar las decisiones de la Cámara de Diputados de retirar el fuero a servidores públicos estatales por la posible comisión de delitos federales. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo Federal contra reformas a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese estado. Ante una acusación por delitos federales que debe darse en el marco de buena fe y absoluta integridad legal y constitucional de la Cámara de Diputados, se espera una correspondiente actuación seria y responsable de la entidad federativa. El proyecto no propone impunidad alguna, propone el respeto a la Constitución política del país y al régimen federal que ésta dispone. La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el jefe de gobierno del Distrito Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador, debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los gobernadores de las entidades federativas y que, por lo tanto, y enfatizo en este punto, era la legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero. La mayoría argumentó que con las reformas no se mermaron competencias de la Cámara de Diputados como instructor de los procedimientos para retirar el fuero, ni las del Ministerio Público Federal en materia de investigación y persecución de los delitos del fuero federal. Los plazos de prescripción de los delitos se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111 y una vez que concluye ese encargo es posible instar la acción penal. Declaró válido el artículo transitorio del decreto correspondiente, que establece que los procedimientos agotados en definitiva no sean revisados por jueces o tribunales administrativos del orden local. El jueves, por mayoría de votos, el Pleno de la Corte reiteró la constitucionalidad de esas disposiciones. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Senado. Dicho procedimiento, como sea que se le denomine, homologación, no homologación, o como quiera que se denomine, se le conozca y se regule por los estados, es parte de la libertad de configuración con la que cuentan para proceder como corresponda en términos del artículo 111 de la Constitución Política del país. El procedimiento local no interfiere de ninguna forma con la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y esta semana el Pleno de la Corte también declaró válida la modificación a la Constitución de Yucatán que introdujo el derecho a la ciudad. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de Yucatán. La incorporación del concepto de derecho a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán no implica alguna acción, omisión o programa en la materia de política nacional, sino que se limita al reconocimiento de un derecho
en esa constitución local. En otro asunto, el Pleno resolvió una controversia constitucional promovida por el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, demandando la invalidez de disposiciones locales en materia de fraccionamientos y acciones de urbanización. Invalidó diversos artículos relativos a la facultad otorgada al Poder Ejecutivo local para emitir la autorización de fraccionamientos a través del Instituto de Planeación Local. El dictamen de procedencia de fraccionamiento y la constancia de compatibilidad territorial que otorga el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit para llevar a cabo actos relacionados con fraccionamientos resulta infractora de la competencia que la propia Constitución establece a los municipios. Y las salas de la Corte analizaron temas relacionados con comisiones de las Afores no fumadores, derechos de víctimas del delito y apoyos al cine. La primera sala de la Corte declaró inválida la reforma a la Ley General de Víctimas que permitió la reducción de los recursos para atenderlas. En el caso, una asociación civil promovió un amparo en contra de la modificación del artículo 132, fracción primera de la Ley General de Víctimas en noviembre de 2020, por la cual se eliminó el candado legislativo que impedía que, en años subsecuentes, se disminuyera el presupuesto para la atención a víctimas respecto del ejercicio inmediato anterior. Hasta antes de la reforma, la ley preveía la garantía del 0.014% del gasto programable en el presupuesto de egresos del año inmediato anterior. La sala también declaró inconstitucional la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, por atentar contra la no regresividad de los derechos de participación cultural y libre manifestación de ideas. Determinó que las razones del Poder Legislativo para eliminar el Fidecine, como el utilizar esos recursos para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o la supuesta opacidad en su uso, resultan vagas y carecen de una fundamentación. Al resolver un amparo en revisión, se pronunció porque la orden de aprehensión como medida para reconducir el proceso penal a una persona que se ha declarado sustraída de la acción de la justicia no vulnera el principio de mínima intervención en materia penal y no afecta desproporcionalmente el derecho humano a la libertad personal. En otro asunto, determinó que, en materia mercantil, procede el recurso de apelación en contra de las providencias precautorias decretadas en el juicio. Respectivamente, la segunda sala de la Corte determinó que es válido que el tope máximo para las comisiones de las Afores tome como referencia sistemas internacionales y las políticas de la CONSAR. Esto subrayó para contribuir al bienestar de los trabajadores en retiro. Por otra parte, resolvió que para garantizar el derecho a la salud de las personas no fumadoras, las zonas exclusivas para fumar en establecimientos públicos deben estar ubicadas en espacios abiertos. Determinó que la Ley General para el Control del Tabaco respeta los principios de libertad de comercio, igualdad, no discriminación y progresividad al establecer esa medida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la primera sala de la Corte estableció que la compensación económica es un mecanismo resarcitorio en el ámbito familiar para subsanar el desequilibrio patrimonial generado por el hecho de que uno de los cónyuges asumió en mayor medida el trabajo doméstico y de cuidado. Sin embargo, precisa que tiene características y fines distintos a otras figuras creadas para proteger a la familia, como es la pensión alimentaria compensatoria, misma que no solo busca reivindicar el trabajo doméstico y de cuidado, sino también satisfacer las necesidades inmediatas de subsistencia de la acreedora. La sala explicó que la compensación económica se basa en la función social y familiar de la propiedad sobre los bienes de los cónyuges. Se trata de un mecanismo compensatorio reparador y atiende al derecho a la indemnización para resarcir el perjuicio económico ocasionado. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, se reunió con organizaciones de la sociedad civil para abordar el tema de la violencia contra las mujeres. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, subrayó que la erradicación de la violencia contra las mujeres solo será posible con la colaboración de todas las autoridades del país. Solo si todas las autoridades del Estado actuamos de forma coordinada, con la mira en el fin común inaplazable de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en México, podremos avanzar.
Nadie tiene el monopolio de las soluciones. Nadie tiene la visión única para llegar a ese objetivo que nos es común a todos. En la mesa de escucha sobre contrastes y reflexiones sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la ministra presidenta convocó a organizaciones civiles para trabajar en conjunto y enfrentar este fenómeno de violencia en México. Quiero agradecerles, no solo desde el Poder Judicial de la Federación, sino como mexicana, el trabajo que realizan para defender los derechos humanos en nuestro país, incluyendo muy particularmente la defensa de los derechos de las mujeres en un contexto muchas veces de riesgos extremos y dificultades. Estamos aquí para escuchar activamente, para colaborar, para resolver, para no parar hasta que logremos erradicar la violencia de género en México. Ni una más. Entre las acciones asumidas, la ministra presidenta destacó que desde 2023 la Corte inició jornadas de escucha y diálogo con mujeres víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como el desarrollo de un programa de justicia penal y género. En 2019, la Corte asumió la coordinación de los trabajos de la Mesa de Acceso y Procuración de Justicia, derivada de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones a México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este año México debe presentar el 10º informe periódico a este comité. En esta mesa de escucha participaron 5 personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones que presentaron informes alternativos al Comité CEDAW, con avances, retrocesos y pendientes para garantizar derechos de niñas, adolescentes y mujeres en México. Entre los objetivos de este espacio de escucha está que las instituciones del Estado mexicano que integran la Mesa de Acceso y Procuración de Justicia puedan escuchar preocupaciones de la sociedad civil para apuntalar la información para la rendición del 10º informe. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vamos a una breve pausa, pero continuamos en Semanario Judicial. Al regresar, a 200 años de su creación, la Corte sigue fortaleciendo el Estado constitucional y democrático de derecho. Y en el Palacio de Justicia de San Lázaro se llevó a cabo un conversatorio sobre igualdad en el que participó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, participó en el conversatorio para el cierre de la semana conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres y las Juezas, espacio en el que junto a la consejera Lilia Mónica López Benítez, representantes de organizaciones civiles y mujeres dedicadas a diversas actividades en la sociedad mexicana, intercambiaron experiencias y reflexiones sobre los retos en su carrera profesional y los factores que les permitieron llegar a los espacios y cargos que hoy ocupan. La ministra presidenta llamó a adquirir conciencia de la diversidad de las problemáticas de las mujeres y de la necesidad de lograr cambios sustantivos. Somos mujeres con diferentes realidades, cada una de nosotros, y tenemos que atender los problemas y necesidades de todas las mujeres, no de un prototipo, de todas las mujeres. Segundo, los cambios tienen que ser sustantivos, porque si no son sustantivos y si no tomamos conciencia, no avanzamos. ¿Es políticamente correcto el feminismo? Sí, pero el feminismo se vive. Hizo un reconocimiento a las impartidoras de justicia del país por los obstáculos superados día con día. Las admiro, en general a las mujeres trabajadoras, porque en nuestra trinchera y en nuestra vivencia, pero juezas y magistradas, de verdad, mi reconocimiento sincero.
como dije la vez del concurso, las veo y me veo, porque todas hemos llevado dificultades laborales, con los hijos, con las parejas, pero ahí vamos, y eso es lo importante. La consejera Lilia Mónica López Benítez subrayó la necesidad de eliminar estereotipos de género en las diversas materias de la impartición de justicia. Que me decían, es que la materia penal no es para mujeres, es que te van a faltar al respeto, es que no te van a ver como autoridad. Y ese era el comentario generalizado de muchos de mis compañeros secretarios. Aprendí a que hay que poner alto a esas personas con ese tipo de comentarios, y alto no necesariamente de enfrentamiento, sino un alto con el ejemplo y con la dignidad con la que uno intenta hacer su trabajo. En este acto, la ministra presidenta firmó de manera simbólica el Acta por la Igualdad, Voces de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y con el fin de hacer efectivo el derecho humano a la higiene menstrual de las más de 20.211 servidoras públicas y visitantes consideradas personas menstruantes, el Consejo de la Judicatura Federal instaló despachadores de gestión menstrual en sus edificios de todo el país. Por lo menos han instalado 217 despachadores en inmuebles de 47 ciudades, con el fin de facilitar el acceso a estos productos a bajo costo. El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con 49.745 personas servidoras públicas, de las cuales 25.045 son mujeres, y de ellas 20.211 se encuentran en un rango de los 18 a los 50 años. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat puso en marcha las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de hacer valer los principios constitucionales y su función es determinante para fortalecer el Estado constitucional democrático de derecho. Así lo indicó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat al inaugurar un coloquio en conmemoración de los 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este alto tribunal tiene una vocación natural para ser el máximo garante de la Constitución, para ser no la única, pero sí la última intérprete en su contenido y alcances. En ese sentido, la Suprema Corte tiene una altísima responsabilidad y juega un papel determinante, y lo subrayo, en el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. En el edificio alterno del máximo tribunal reiteró la relevancia de la autonomía de la Corte y su función en beneficio de la armonía social. La principal misión que hoy en día tiene asignada la Suprema Corte es la de lograr que cualquier ciudadano pueda palpar y vivir lo que establece la Constitución y que entienda la Constitución como un paraguas que resguarda su derecho a la felicidad y su derecho a la armonía social. En el marco de la conmemoración, la ministra destacó las producciones del canal del Poder Judicial de la Federación enfocadas en la divulgación histórica. Pronto podremos ver en el canal judicial una extraordinaria serie que analizará la función de este alto tribunal en distintas etapas históricas de nuestro país. Este video trata de llevar con un lenguaje accesible, como nos los ha pedido la ministra Norma Piña, nuestra ministra presidenta, tratar de hacer una comunicación muy accesible y muy cercana a la audiencia, porque como también lo señaló la ministra Ríos Farjat, conviene aprender y abrevar de la historia para reconocer y entender nuestro presente. La Suprema Corte de Justicia es una de las instituciones más antiguas y más importantes del Estado mexicano. Hay una necesidad de crear un espacio legal y jurisdiccional compartido. La producción como el coloquio son parte de las actividades conmemorativas de los 200 años de la Suprema Corte con el objetivo de analizar la evolución del máximo tribunal del país.
El Consejo de la Judicatura Federal publicó la lista de los vencedores de 2 concursos de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, uno de ellos exclusivo para mujeres. En el caso del concurso exclusivo para mujeres, se publicó la lista de 15 vencedoras, declarándose desiertas 15 plazas, pues se ofrecían 30, mientras que en el concurso mixto se publicó la lista de 31 vencedores. En los 2 casos, el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los nombramientos respectivos y, previo a su adscripción, deberán concluir totalmente un curso de capacitación intensivo, el cual tendrá una duración de al menos 3 semanas, mismo que incluye visitas a centros de justicia en la capital del país y el Estado de México. Y juzgadoras analizaron los retos actuales que enfrenta el feminismo en México. Incrementar el presupuesto destinado al desarrollo de los derechos de las mujeres y buscar su empoderamiento económico son parte de los retos que enfrenta el feminismo en nuestro país. Así lo señaló la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al participar en el conversatorio sobre retos actuales del feminismo que organizó el Consejo de la Judicatura Federal y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Sin una economía firme, sin una economía sólida de las propias mujeres, realmente no podremos seguir abonando en esta lucha por la igualdad, abonando al respeto absoluto de los derechos de todas las mujeres. Resaltó que también se debe garantizar la inclusión de todas las mujeres en el movimiento feminista para que se escuchen todas las voces, combatir la violencia creciente que enfrentan las mujeres y desarrollar un sistema nacional de cuidados que permitan la igualdad al interior de los hogares, fueron desafíos que de igual forma se destacaron en este conversatorio. Esas nuevas formas en que tenemos, que nos adecuamos a la vida o que estamos actuando, provocan también nuevos tipos de violencia, provocan nuevas realidades que el Estado y la sociedad tendrán que ir, pues, no solo identificando, sino actuando al respecto. Porque ya se vio que muchas mujeres durante el siglo XX se incorporaron a la vida pública, empezaron a trabajar, empezaron a desarrollarse, pero no se les quitó la responsabilidad en lo privado. Y eso implicó las dobles jornadas, la imposibilidad de ascender en cargos públicos. En el conversatorio también participó la activista Ana Enamorado, madre buscadora hondureña, quien narró la violencia institucional y familiar a la que se enfrentan cuando tratan de localizar a un hijo desaparecido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En otra información, el juez Efraín Frausto Pérez aseguró que la prioridad de los impartidores de justicia, sobre todo en materia penal, es garantizar justicia de manera pronta y expedita, como lo marca el artículo 17 constitucional. Indicó que una de las líneas de acción que ha marcado la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, es hacer mucho con pocos recursos, sobre todo en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Guanajuato. Y lo que queremos nosotros como jueces es que las personas sepan y conozcan la decisión de su asunto lo más pronto posible. Eso es lo que nos preocupa. Somos sensibles a ese tema. Somos sensibles también a la aspiración, porque de nada sirve tener una justicia buena o mala si es tardía. Entonces, el tema del cual yo quiero que hagamos una especial reflexión es el derecho a la justicia pronta y expedita, que es algo en el cual se está poniendo un enfoque especial por parte del Consejo y por parte de la Corte. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 51 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 5 son de la primera sala de la Corte. En el caso de la primera sala, 3 jurisprudencias tienen como rubro excepción al secreto bancario, en las que precisa que la facultad de la autoridad hacendaria de solicitar información bancaria de una persona para comprobar obligaciones fiscales sin autorización judicial no vulnera el derecho a la privacidad. Además, fija sus alcances y determina que la información obtenida puede formar parte de la denuncia que formule la autoridad. Además, publicó criterios sobre la exclusión de la prueba ilícita y sobre flagrancia equiparada prevista en el Código Penal de Chihuahua.
De plenos regionales se publicaron 11 jurisprudencias sobre temáticas relacionadas con la acción de nulidad de transferencias electrónicas en el juicio oral mercantil, emplazamiento al juicio de amparo de la víctima u ofendido y recurso de queja contra el auto que desecha la ampliación de la demanda de amparo. De tribunales colegiados se publicaron 35 criterios, de los cuales 3 son jurisprudencias y 32 tesis aisladas. Es momento de una nueva pausa y continuamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral determinó que el INE sí adoptó medidas para evitar la sobrerepresentación y la paridad en el Congreso. Y en más noticias, la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve un asunto relacionado con las boletas de la elección presidencial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE en el que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión. Por unanimidad, las y los magistrados de la Sala Superior determinaron que con dicha resolución se evita la sobrerepresentación de los partidos políticos y se garantiza la aplicación de la paridad de género. Lo cierto es que el acuerdo impugnado contiene medidas adecuadas y eficaces para evitar que los partidos políticos que contiendan bajo la figura de coalición puedan distorsionar los porcentajes de representatividad con que cuenten efectivamente dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que se logrará mediante la verificación de la afiliación efectiva de las candidaturas que obtengan el triunfo de mayoría. Define que si a un partido le corresponde una o más diputaciones de candidatas, pero no hay mujeres en las listas de representación proporcional, dicho partido perdería los escaños de mujeres y estos serían reasignados al resto de los partidos que sí cuentan con derecho a recibir, digamos, curules de representación proporcional y cuentan con candidatas mujeres. En otro asunto, la Sala Superior confirmó que Morena sí cumplió con criterios de competitividad en la selección de sus candidaturas en 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con base en el mandato de paridad de género. No se advierte un sesgo para postular mujeres en entidades con baja probabilidad de triunfo ni una situación de discriminación en su contra que amerite un cambio en el criterio del partido político Morena. El Tribunal Electoral determinó que es el Consejo General del INE el que debe determinar si es procedente incluir en la boleta de la elección presidencial la imagen de las candidatas y el candidato, como lo solicitó el Partido Acción Nacional. Revocaron el oficio en el que la Secretaría Ejecutiva del INE había dado respuesta bajo el argumento de que no es la instancia competente para pronunciarse sobre este tipo de peticiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En otra información, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso aseguró que los integrantes del Tribunal Electoral se deben a la democracia y a la sociedad, pero nunca a un partido o actor político. Aseguró que ningún grupo de poder les podrá decir qué hacer ni cómo votar en un determinado asunto, ya que no les temblará la mano ni se doblarán al resolver las controversias que se presenten en el proceso electoral que se encuentra en marcha, mismas que se resolverán con estricto apego a la ley. Durante un encuentro que sostuvo con mujeres periodistas en el marco del Día Internacional de la Mujer, dejó en claro que el Tribunal Electoral está al margen de la polarización política. Sin embargo, precisó que como última instancia les corresponde dotar de certeza los resultados electorales, al tiempo que advirtió que no habrá tolerancia con la violencia política de género.
Y en los estrenos de la semana, este lunes a las 9 de la noche en asignaturas pendientes, se realizará un examen de las iniciativas de reforma constitucional. El martes a las 9 de la noche en Ser Jueza en México, se trata el tema de las implicaciones, retos y desafíos. Y a las 10 de la noche con 5 minutos en Miradas a la Justicia, se hablará de justicia y literatura. El viernes a las 9 de la noche en la serie española La Sin Sombrero, se transmite el capítulo Ocultas e Impecables. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este martes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Ley de Transparencia del Estado de Colima. Agradecemos su atención. Hasta pronto.